Entré a la casa aquel jueves como siempre lo había hecho durante 43 años. Llave en la cerradura, zapatos en el mismo lugar junto a la puerta, la misma rutina que me daba una extraña sensación de paz después de un día entero cargando peso en el depósito. A los 67 años, mi cuerpo ya se quejaba de cada bulto de cemento, de cada hora extra que aún insistía en hacer para complementar mi pensión del Seguro Social, pero así era como sabía vivir, trabajando, proveyendo, siendo útil. La casa estaba en silencio, o al menos eso pensé. Amanda, mi nuera, tenía la costumbre de llegar temprano con Gabriel, mi nieto de 5 años, para que yo lo cuidara mientras mi hijo Rodrigo llegaba del trabajo. Era un acuerdo que me hacía feliz. Finalmente tenía la oportunidad de ser abuelo presente, diferente a como fui como padre, siempre corriendo detrás del sustento de la familia. Subí la escalera despacio, cada escalón haciendo ese ruido conocido de la madera vieja que yo mismo había instalado 30 años atrás, cuando construí esta casa ladrillo por ladrillo, fin de semana tras fin de semana. Era para ser nuestro hogar para siempre, mío y de María, mi esposa, que partió hace 5 años y me dejó con esta casa demasiado grande para un hombre solo. Fue cuando escuché la voz de Amanda que venía de la sala, clara como una campana en día de viento. Me detuve a la mitad de la escalera, no por curiosidad, sino porque algo en su tono me heló la sangre. Rodrigo, ya no aguanto más esta situación. Tu papá se está volviendo cada vez más lento, cada día más inútil. Ayer se tardó 15 minutos solo para subir esta escalera. Mi mano apretó el barandal con tanta fuerza que sentí crujir la madera. El corazón se me disparó, pero no de cansancio. Era algo diferente, un dolor que nunca había sentido antes, como si alguien hubiera clavado un cuchillo bien en el centro del pecho y lo hubiera torcido lentamente. Amanda, no hables así. Escuché la voz de mi hijo, pero sin convicción, como quien dice algo solo para cumplir protocolo. No hables así nada, Rodrigo. Estamos pagando renta de un departamento de 2 recámaras cuando tenemos una casa de 4 recámaras aquí. ¿Y para qué? ¿Para estar cuidando a un viejo terco que no acepta que ya se le pasó el tiempo? Terco. Viejo. Se le pasó el tiempo. Cada palabra era un martillo golpeando mi dignidad, aplastando 40 años de trabajo duro, de noches en vela cuando ellos eran pequeños, de cada peso ahorrado para darles educación, para darles futuro, para darles todo lo que yo nunca tuve. Pero mamá, trató de argumentar Rodrigo, y sentí una pizca de esperanza. Él todavía trabaja, todavía se las arregla solo. ¿Se las arregla solo? Rodrigo, abre los ojos. Apenas puede cargar las compras del súper. Ayer lo vi temblando solo de tratar de abrir un frasco de conservas. ¿Y esa escalera? Es cuestión de tiempo hasta que se resbale y se rompa el cuello. Fue ahí que lo dijo. Las palabras que yo nunca, en 70 años de vida, en 43 años como padre, imaginé que saldrían de la boca de alguien de mi propia familia. Después de que se caiga por las escaleras, la casa será nuestra. El silencio que siguió fue ensordecedor. No escuché objeción de mi hijo, no escuché indignación, no escuché nada más que el ruido de mi propio corazón haciéndose pedazos dentro del pecho. Mis manos empezaron a temblar. No de edad, no de debilidad, de una rabia tan profunda, tan visceral, que sentí como si todo mi cuerpo fuera a explotar. Pero algo en mí se controló. Algo que aprendí en décadas de trabajo pesado, de responsabilidad, de ser hombre, cuando ser hombre significaba tragarse el dolor y seguir adelante. Bajé la escalera en silencio, cada escalón una eternidad. Tomé las llaves de la mesita de la entrada, las mismas llaves que cargaba desde hacía 4 décadas, y salí por la puerta de atrás, sin hacer ruido. Me senté en la banca del patio que yo mismo construí, viendo hacia el jardín donde le enseñé a mi hijo a jugar fútbol, donde dio sus primeros pasos, donde festejamos cada cumpleaños, cada logro. Y fue ahí, en esa banca de madera que mis propias manos moldearon, que entendí algo que ningún hombre debería tener que entender.
Mi propia familia estaba esperando mi muerte. No grité, no lloré, no hice escándalo. Solo me quedé ahí, sintiendo el peso de una verdad que dolía más que cualquier golpe que la vida me hubiera dado. Y en ese momento, viendo la casa que construí con amor y que ahora descubría que era vista como una prisión, tomé una decisión que cambiaría todo. ¿Cuántos papás por ahí están viviendo bajo el mismo techo que hijos que los ven como obstáculos? ¿Cuántos hombres que dieron la vida por la familia descubren demasiado tarde que se volvieron solo un problema por resolver? Si ya has sentido que una vida entera de trabajo como padre valía menos que un capricho momentáneo de tu hijo, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que pasó después de esa noche me enseñó que un hombre solo pierde la dignidad cuando acepta ser tratado como cajero automático, no como padre. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Hay muchos papás por ahí que necesitan escuchar esto. Antes de continuar, si te gustan relatos reales como este, de historias que muestran que nunca es tarde para que un hombre recupere su valor, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no cuento historias de víctimas, cuento historias de hombres que decidieron reaccionar. Mi nombre es Carlos Eduardo, tengo 67 años y necesito regresar un poco en el tiempo para que entiendan cómo llegué a ese momento, escuchando a mi nuera planear mi caída como si yo fuera un mueble viejo estorbándole. Nací en 1957, en una familia donde el hombre trabajaba desde temprano y no había tiempo para delicadezas. Mi papá, metalúrgico, me enseñó que la dignidad de un hombre se medía por el sudor en la frente y la capacidad de mantener a la familia. A los 15 años ya trabajaba medio tiempo en un taller mecánico, estudiaba en la nocturna y soñaba con tener una familia que nunca pasara por lo que yo pasé. Falta de dinero para útiles escolares, ropa remendada, comida que a veces era solo arroz con huevo. Conocí a María cuando tenía 22 años. Ella era 2 años menor, hija de un comerciante que desconfiaba de mí porque era solo un obrero. Pero María veía en mí lo que su papá no lograba ver, un hombre decidido a construir algo sólido, alguien que no prometía lujos pero prometía dedicación. Me casé con ella en 1981, en una fiesta sencilla en el patio de la casa de mis papás. Nuestra luna de miel fue un fin de semana en Valle de Bravo, en una posadita barata, pero fue perfecta porque era nuestra. María decía que yo tenía manos de constructor y corazón de soñador. No sabía qué tan cierto estaba. Rodrigo nació en 1983 y recuerdo el momento exacto en que lo cargué por primera vez. Ese chamaco de 3,5 kilos era mi responsabilidad total. Esa madrugada, viéndolo dormir en la cuna que yo mismo armé, hice una promesa silenciosa. Este niño nunca pasaría necesidades, nunca usaría ropa usada, nunca sentiría vergüenza de llamar a alguien papá. Para cumplir esa promesa, empecé a hacer horas extras todos los santos días. Salía de casa a las 5 de la mañana, regresaba a las 9 de la noche. María se quejaba de que casi no veía al niño crecer, pero yo le explicaba: amor, ahorita es tiempo de construir. Después, disfrutamos. 3 años después llegó Paula, nuestra hija, y la responsabilidad se duplicó. 2 universidades que pagar, 2 bocas más que alimentar, 2 futuros que garantizar. Conseguí una promoción en el depósito de materiales donde trabajaba. Me convertí en supervisor, ganaba mejor, pero las horas de trabajo también aumentaron. Durante 15 años, trabajé 6 días a la semana, 12 horas al día. No fueron pocos los domingos que pasé pintando la casa, arreglando fugas, cambiando tejas. Nunca contraté a nadie para hacer lo que yo podía hacer con mis propias manos. Cada peso ahorrado era un peso más para la educación de mis hijos. Recuerdo una tarde de domingo. Rodrigo tendría unos 12 años, estaba jugando videojuegos en la sala y yo estaba en el patio cambiando el piso del área de lavado. Era una de esas tareas pesadas, que ensucia las manos, que duele la espalda, pero que ahorraba unos 500 pesos de mano de obra. «Papá, ven a jugar conmigo», me gritó desde la sala.
Ahorita, hijo. Necesito terminar esto antes de que oscurezca. Siempre dices ahorita. Su frase me dolió, pero pensé, cuando esté en la universidad, va a entender que cada ahorita fue un ladrillo más en su futuro. Hoy, a los 67 años, sentado en esa banca que yo mismo hice, me pregunto, ¿de verdad entendió? En 1998, cuando Rodrigo terminó la preparatoria, ya había ahorrado lo suficiente para pagar una universidad privada. Administración de empresas, carrera que costaba 700 pesos al mes, casi un salario mínimo de esa época. Durante 4 años, religiosamente, cada día 10 estaba en la caja de la universidad, pagando la colegiatura en efectivo, producto de cada hora extra, de cada domingo trabajado. Paula eligió enfermería, también en universidad privada. Ahora eran 2 colegiaturas, 2 graduaciones que costear. María tuvo que regresar a trabajar como costurera para ayudar con los gastos de la casa. Yo agarré otro trabajo los fines de semana, haciendo fletes con una combi que compré usada. Papá se está envejeciendo antes de tiempo. Escuché a Paula comentar con una amiga una vez. Mira esas arrugas, esas canas. No dije nada. Arrugas y canas eran medallas de honor. Cada marca en mi cara era una cuenta pagada, una oportunidad garantizada, un futuro construido. En 2002, Rodrigo se graduó. Recuerdo la fiesta de graduación, yo con traje prestado de mi hermano, sentado en una mesa al fondo del salón, viendo a mi hijo con toga y birrete, recibiendo su título. En ese momento, sentí que todo sacrificio había valido la pena. Papá, gracias por todo, me dijo esa noche, abrazándome. Ahora me toca a mí cuidar de la familia. Palabras que calentaron mi corazón durante años. Paula se graduó 2 años después, 2 graduaciones pagadas, 2 hijos profesionistas, 2 promesas cumplidas. Yo tenía 47 años, ya me dolía la espalda todos los días, pero la sensación era de misión cumplida. Rodrigo consiguió un buen empleo en una empresa de logística. Paula empezó a trabajar en un hospital privado. Los 2 se fueron de casa poco a poco, y de repente María y yo teníamos la casa solo para nosotros por primera vez en más de 20 años. Ahora nos toca, decía ella. Vamos a viajar, vamos a disfrutar. Planeamos un viaje a Europa, algo que siempre fue su sueño. Ahorramos dinero durante 2 años. En 2019, finalmente compramos los boletos. 3 semanas conociendo Italia, Francia y España. Sería nuestra segunda luna de miel. 2 semanas antes del viaje, María empezó a sentir dolores de cabeza. Debe ser ansiedad del viaje, decía. Nunca imaginé que saldría del país. El dolor de cabeza se volvió mareo. El mareo se volvió desmayo. El desmayo se volvió una carrera al hospital. El hospital se volvió consulta con neurólogo. El neurólogo se volvió examen. El examen se volvió diagnóstico que lo cambió todo. Tumor cerebral. Cancelé el viaje, devolví los boletos, usé el dinero para pagar los mejores doctores que encontré. Durante 6 meses luchamos, ella y yo, contra una enfermedad que no daba tregua. Rodrigo y Paula venían a visitarnos al hospital, siempre corriendo, siempre con prisa, siempre con algún compromiso que les impedía quedarse más tiempo. María murió un martes de marzo de 2020, agarrando mi mano después de 40 años a mi lado. Su último suspiro fue un «gracias» susurrado, que todavía hoy me hace llorar cuando lo recuerdo. En el funeral, mis hijos estaban ahí, correctos, de negro, cumpliendo el protocolo. Pero sentí una distancia que no existía antes, como si la muerte de la mamá se hubiera llevado también el puente que aún nos conectaba. Hay silencios de padre que pesan más que gritos. En los primeros meses después de la muerte de María, yo aún creía que mis hijos solo estaban procesando la pérdida cada uno a su manera. Rodrigo siempre fue más reservado. Paula siempre fue más agitada. Pensé que con el tiempo volveríamos a estar cerca, que el dolor nos uniría en lugar de separarnos. Qué equivocado estaba. La primera señal debería haberla notado 3 semanas después del entierro. Rodrigo llegó a casa un sábado por la tarde, con una cara que no lograba descifrar.
Miró alrededor de la sala, como si estuviera viendo el lugar por primera vez. «Papá, ¿ya pensaste en vender esta casa?» La pregunta me tomó tan de sorpresa que me reí. Me reí porque pensé que era broma. ¿Vender? ¿Por qué, hijo? Esta casa es nuestra historia, es donde creciste, donde tu mamá... Es exactamente por... Eso, papá. Muchos recuerdos dolorosos, y sinceramente está muy grande para ti solo. ¿Ya pensaste que con el dinero de la venta te alcanzaría para comprar un departamento más chico, más moderno, y todavía sobraría una lana? Sobraría una lana. No dijo para quién. No estoy listo para eso, Rodrigo. Tu mamá murió hace 3 semanas. Esta casa todavía tiene su perfume en los armarios. Papá, necesitas seguir adelante. Aferrarte al pasado no va a traer de regreso a mamá. Seguir adelante. Como si 40 años de matrimonio fueran una etapa que debiera superarse rápidamente, como una gripe. Esa noche, solo en la cama matrimonial que ahora parecía un océano vacío, pensé en la sugerencia de Rodrigo. ¿Sería que tenía razón? ¿Sería que una casa más chica me convendría más? Pero cada vez que imaginaba vendiendo la casa, sentía como si estuviera vendiendo a la propia María. 2 semanas después, Paula apareció con una conversación parecida, solo que con un modo más sutil. «Papá, andas muy solo. No es bueno para un hombre de tu edad estar aislado así. ¿Ya pensaste en vivir en uno de esos condominios para adultos mayores? Tienen actividades, hay gente de tu edad, hay enfermeros. ¿Condominio para adultos mayores? Paula, tengo 62 años, no 90. Todavía trabajo, todavía me las arreglo solo. Papá, no lo tomes personal. Es solo que nos preocupamos por ti ahí solo en esa casa tan grande. Nos preocupamos. Primera vez que escuchaba ese plural desde el funeral de María. Y... si te pasa algo en la noche, si te caes, si te sientes mal, ¿quién se va a dar cuenta? Fue la primera vez que alguien habló de caerse en mi presencia. No le di importancia en ese momento, pero hoy veo que era el primer ensayo del guión que escucharía años después de la boca de Amanda. Los meses pasaron y las visitas se volvieron más escasas y más funcionales. Venían, preguntaban si estaba bien, si necesitaba algo, se quedaban media hora y se iban. Nunca almorzaban, nunca cenaban, siempre tenían algún compromiso. En julio de ese año, 6 meses después de la muerte de María, empecé a sentir el peso de la soledad de una manera que nunca había sentido antes. La casa, que siempre estuvo llena de vida, de conversación, de movimiento, ahora era un museo silencioso donde yo era el único visitante. Fue cuando decidí aceptar la propuesta que Rodrigo hizo. «Papá, ¿por qué no vienes a vivir con nosotros? O mejor aún, ¿por qué no nos vamos a vivir allá? Sería bueno para Gabriel tener más». Te contacto con el abue. La sugerencia vino acompañada de una justificación que me llegó al corazón. «Amanda está embarazada otra vez, papá. Vamos a necesitar ayuda, y tú tampoco puedes estar solo». Gabriel era mi único nieto en ese momento. Tenía 2 años, y la idea de verlo crecer de cerca me llenó de esperanza. Ser abuelo presente era una oportunidad de hacer las cosas diferente, de estar disponible de una manera que no pude ser cuando fui padre. ¿Pero están seguros? ¿No voy a estorbar? Claro que no, papá. Va a ser bueno para todos. Va a ser bueno para todos. Otra frase que debería haberme llamado la atención. En agosto, Rodrigo, Amanda y Gabriel se mudaron a mi casa. Amanda estaba en el 5º mes de embarazo y me sentí genuinamente feliz pensando que tendría 2 nietos corriendo por los pasillos que yo construí. Los primeros meses fueron buenos. Gabriel me decía «Abue Carlos» y corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo. Amanda era educada, ayudaba con la casa, cocinaba. Bien. Rodrigo se veía más relajado, más presente, pero poco a poco empecé a notar cosas extrañas. Primero fue la manera como Amanda miraba los muebles de la sala. No era la mirada de una nuera observando la decoración de la suegra. Era la mirada de alguien calculando el valor de las cosas, imaginando cómo sería con otras piezas. «Carlos, ¿no crees que ese librero se ve medio viejo?
Podríamos cambiarlo por uno más moderno, sugirió un día. El librero era de madera maciza, comprado con el primer dinero que sobró después de pagar la casa. Tenía más de 30 años, pero estaba firme como el primer día. Me gusta, Amanda. Fue lo primero que compramos después de casarnos. Ah, entiendo. Valor sentimental. La manera como dijo valor sentimental sonó como problema por resolver después. Después fue el comentario sobre el carro. Yo tenía un Tsuru 2008, bien cuidado, que usaba para ir al trabajo. Un día escuché a Amanda hablando por teléfono con una amiga. El coche de mi suegro todavía está nuevecito, ¿eh? Cuando deje de manejar, nos vamos a heredar una belleza. Cuando deje de manejar. No, sí, deja de manejar. Cuando deje de manejar. Pero lo que más me llamó la atención fueron los comentarios sobre mi rutina de trabajo. Yo siempre me levanté a las 5 de la mañana, siempre tomé café negro sin azúcar, siempre salí de casa a las 6 en punto. Era mi rutina desde hacía 40 años. Carlos, ¿no crees que ya es hora de relajarte un poco, disfrutar tu pensión del IMSS? Preguntó Amanda una mañana. No estoy totalmente pensionado, Amanda. Me gusta trabajar, me mantiene activo. Pero ya cumpliste tu parte, ya criaste a tus hijos, ya construiste todo esto. Ya es hora de descansar. Descansar. Para una mujer de 28 años, descansar significaba parar. Para un hombre de 62, descansar significaba morir. En diciembre nació Sofía, mi segunda nieta. Una niña hermosa, sana, que traía vida nueva a esa casa. Por algunos meses, las cosas mejoraron. Yo ayudaba con los niños. Amanda parecía agradecida por la ayuda. Rodrigo estaba más cariñoso. Pero fue justamente en esa época que empecé a notar las conversaciones susurradas entre ellos. Conversaciones que paraban cuando me acercaba, miradas que se desviaban cuando me sorprendían observándome. Una noche, yendo a buscar un vaso de agua a la cocina, escuché a Amanda hablando bajito con Rodrigo en la sala. Tenemos que pensar en el futuro, Rodrigo. 2 niños, renta, escuela privada, y tu papá ahí, ocupando toda la casa él solo. Amanda, no es exactamente así. Sí es, él tiene 4 recámaras para él, nosotros apretados en nuestro cuarto con 2 niños. Esto no es sustentable. Sustentable, como si yo fuera un gasto innecesario en el presupuesto familiar. Regresé al cuarto sin agarrar el agua, fingiendo que no había escuchado nada. Pero la semilla de la duda se plantó esa noche. Existe una soledad específica de hombre que crió hijos que después se volvieron extraños. El año 2022 fue cuando las cosas cambiaron definitivamente. Gabriel ya tenía 4 años, Sofía año y medio, y la dinámica de la casa se había transformado completamente. Lo que antes era una convivencia respetuosa se había vuelto una especie de tolerancia forzada, al menos de parte de Amanda. Empecé a darme cuenta de que me estaban tratando más como empleado doméstico que como el dueño de la casa. Amanda tenía una lista interminable de pedidos. Carlos, ¿puedes ir por Gabriel a la escuela? Carlos, ¿puedes cuidar a Sofía mientras voy al súper? Carlos, ¿puedes pagar la luz este mes? Ando medio apretada. Siempre, ¿puedes? Nunca, ¿podrías, por favor? Siempre asumiendo que yo diría que sí, que era mi obligación, que no tenía vida propia. Y yo aceptaba todo porque pensaba que estaba ayudando a mi familia. ¡Qué tonto! El primer pedido de dinero llegó en marzo. Rodrigo llegó a casa con cara de pocos amigos y fue directo al grano. Papá, tenemos una situación aquí. La tarjeta de crédito de Amanda se pasó y necesitamos 2,000 pesos prestados. 2,000 pesos era casi la mitad de mi pensión, pero tenía una reserva guardada para emergencias, y aquello parecía una emergencia. Está bien, hijo, para cuando lo necesitan. A fin de mes te lo repongo. Fin de mes llegó, pasó y nada del dinero. Cuando pregunté, Rodrigo dijo que había surgido un gasto inesperado, pero que el próximo mes seguro lo pagaba. El próximo mes se volvió el mes siguiente. El mes siguiente se volvió cuando reciba el aguinaldo.
El aguinaldo se volvió después de Año Nuevo, y el dinero nunca regresó. Pero lo peor no era el dinero. Lo peor era darme cuenta de que me estaban viendo como un recurso, no como una persona. En mayo, Amanda sugirió que dejara de trabajar en el depósito. Carlos, ¿no crees que ya es hora? 65 años cargando peso. Eso no es normal. Y sinceramente, nos preocupamos cuando sales de casa. ¿Y si te pasa algo? Amanda, me siento bien trabajando. Me mantiene activo. Me da propósito. Propósito. Tu propósito ahora es disfrutar a los nietos, relajarte, vivir la vida. Vivir la vida. Como si trabajar no fuera vivir. Como si tener responsabilidades fuera una maldición. Y además, continuó, podríamos usar la ayuda con los niños. Gabriel va a entrar a escuela privada el año que viene, y Sofía también va a necesitar guardería. Si te quedaras en casa, se ahorraría bastante dinero para la familia. Ahorrar dinero para la familia. No para mí, para la familia. Fue ahí que empecé a entender el plan. Durante los meses siguientes la presión aumentó. Rodrigo empezó a apoyar a Amanda en los comentarios sobre mi edad avanzada, mi terquedad en seguir trabajando, mis riesgos innecesarios. Papá, ¿viste lo que le pasó al señor Antonio de la obra? Infarto a los 66. Dejó a la familia desamparada. No quieres que nos pase eso a nosotros, ¿verdad, papá? Chantaje emocional puro. Transformaron mi ganas de trabajar en egoísmo, mi independencia en irresponsabilidad. En agosto, finalmente cedí. Dejé de trabajar en el depósito. Fue una de las peores decisiones de mi vida. Sin el trabajo, sin la rutina, sin el propósito que me mantenía en pie todos los días, empecé a marchitarme. No físicamente, aún estaba fuerte, pero emocionalmente. Un hombre que pasó 40 años trabajando no sabe qué hacer con tiempo libre forzado. Y Amanda se encargó de llenar ese tiempo con una lista interminable de favores. Carlos, ya que estás en casa, ¿puedes hacer la comida? Carlos, ¿puedes llevar a Sofía al pediatra? Carlos, ¿puedes cuidar a los niños esta noche? Rodrigo y yo queremos salir. Me volví la niñera de tiempo completo, el chofer particular, el cocinero de la familia, y todavía tenía que agradecer la oportunidad de convivir con los nietos. Pero lo que más me dolía eran los comentarios que Amanda hacía sobre mi inutilidad frente a los niños. El abue Carlos se está volviendo olvidadizo, dijo un día, cuando olvidé dónde había puesto la llave del carro. Gabriel, con sus 4 años, repitió, abue olvidadizo. El abue Carlos no puede ni abrir la tapa de la leche, dijo otra vez, frente a Sofía. La niña, obviamente, no entendió, pero yo entendí perfectamente. Me estaban descalificando sistemáticamente frente a mis propios nietos. Eran pequeñas humillaciones diarias, gotitas de veneno que iban minando mi autoestima, mi sensación de valor, mi identidad como hombre. El segundo pedido de dinero llegó en octubre. Esta vez, 3,000 pesos. Papá, necesitamos cambiar el carro. Este nuestro está dando problemas a cada rato, y con 2 niños no se puede estar así. 3,000 pesos para el enganche de un carro. Dinero que tenía, pero que representaba la mitad de mis reservas de emergencia. ¿No pueden financiarlo directo? El score de Amanda no está bueno por culpa de esa tarjeta que se pasó. Con usted como aval y dando el enganche, conseguimos mejor condición. Aval. O sea, si ellos no pagaban, el problema sería mío. Pero acepté, porque aún creía que estaba ayudando a mi familia. ¡Qué ingenuidad! El carro salió, bonito, 0 kilómetros. Un Aveo negro que costaba 450,000 pesos. Las mensualidades eran de 8,000 pesos, cantidad que comprometía buena parte del sueldo de Rodrigo, pero él garantizó que alcanzaba. Alcanzó por 3 meses. En el 4.º mes, adivinen quién recibió la llamada del banco. Señor Carlos, las mensualidades del financiamiento están atrasadas. Usted, como aval, necesita regularizar la situación. 8,000 pesos que tuve que sacar de mis reservas. Al mes siguiente, otros 8,000. Y al otro, otros 8,000.
Cuando cuestioné a Rodrigo, la respuesta siempre fue la misma. Papá, estoy pasando por unas dificultades en el trabajo. Es temporal. Temporal que duró 8 meses. 64,000 pesos de mis reservas que se fueron para pagar un carro que ni siquiera podía manejar. Papá, ese carro está medio complicado para que usted lo maneje. Tiene mucha tecnología, muchos botones. Mejor use el Tsuru. El Tsuru que ellos llamaban carro de viejo, pero que ahora era adecuado para mí. Fue en esa época que empecé a notar las miradas. Amanda me miraba como si fuera un peso, un problema, un obstáculo. Rodrigo me miraba con una mezcla de lástima e impaciencia, como quien tolera a alguien por obligación, y yo, hombre que construí una familia entera con el sudor de mi propia frente, me veía reducido a un simple extra en mi propia casa. El tercer pedido de dinero fue lo que debería haberme despertado definitivamente. Papá, estamos pensando en hacer una remodelación en la cocina. Está muy vieja, muy anticuada. Con 2,000 pesos se puede modernizar todo. La cocina que remodelé 5 años antes de la muerte de María. La cocina donde ella cocinó durante 40 años, donde me dio el último besito antes de salir a la consulta médica que revelaría el tumor. No veo necesidad, Amanda. La cocina está bien. Carlos, necesitas entender que la casa se tiene que adaptar a los tiempos, y sinceramente esta cocina se ve como de casa de viejitos. Casa de viejitos. La casa que construí ladrillo por ladrillo era una casa de viejitos. Y además, continuó, si algún día decides vender la casa, una cocina moderna aumenta mucho el valor del inmueble. Si decido vender. No si decidimos, si decides. Rechacé la remodelación. Fue la primera vez que dije no a una petición de ellos, y la reacción fue inmediata. Amanda se quedó una semana sin hablarme. Rodrigo me dijo que estaba siendo difícil, que era solo una cocina, que no estaban pidiendo nada exagerado, pero para mí no era solo una cocina, era el último refugio de la memoria de María que aún estaba intacto, y no iba a permitir que transformaran eso también. Fue en esa época que las conversaciones susurradas se volvieron más frecuentes. Los sorprendía hablando bajito en la sala, en el patio, en su recámara. Conversaciones que paraban bruscamente cuando yo aparecía. Hay dolores que un hombre se traga durante años, hasta que un día la garganta ya no aguanta más. La noche del jueves que cambió mi vida empezó como tantas otras. Llegué del súper, porque ahora hacer las compras también era mi responsabilidad. Estacioné el Tsuru en el lugar de siempre. Y entré a casa cargando bolsas pesadas que me dolían en el hombro derecho, que nunca volvió a ser el mismo después de 40 años cargando peso. Gabriel estaba en la escuela, Sofía durmiendo, y la casa parecía demasiado vacía para tener 4 personas viviendo en ella. Subí al cuarto para cambiarme de ropa, y fue cuando escuché las voces que venían de la sala. Amanda y Rodrigo estaban conversando, y por el tono no era una conversación casual sobre la cena o las cuentas del mes. Era el tipo de conversación que tienen 2 adultos cuando están tomando una decisión importante sobre la vida de una tercera persona. Rodrigo, ya no aguanto más esta situación. Me detuve a la mitad de la escalera. El corazón se me disparó, no de cansancio, sino de una intuición fea que me heló la sangre. Tu papá se está volviendo cada vez más lento, cada día más inútil. Ayer se tardó 15 minutos solo para subir esta escalera. 15 minutos. Me había detenido a la mitad de la escalera para contestar el teléfono de Paula, pero en la versión de Amanda, yo era un viejo decadente que ya no podía subir escaleras. Amanda, no hables así. La voz de mi hijo era débil, sin convicción. Era el tono de quien dice algo porque sabe que es lo correcto, pero no cree realmente en lo que está diciendo. No hables así nada, Rodrigo. Estamos pagando renta de un departamento de 2 recámaras cuando tenemos una casa de 4 recámaras aquí. ¿Y para qué? ¿Para estar cuidando a un viejo terco que no acepta que ya se le pasó el tiempo? Cada palabra era un puñetazo en el estómago. Viejo terco, se le pasó el tiempo. 43 años como padre,
trabajando sol a sol, negándome cosas a mí mismo para darles todo a ellos, y ahora yo era un viejo terco que estaba estorbando sus planes. Pero mamá, él todavía trabaja, todavía se las arregla solo. Por un segundo sentí una pizca de esperanza. Rodrigo me iba a defender. Rodrigo iba a recordar que su papá aún era un hombre capaz, independiente. ¿Se las arregla solo? Rodrigo abre los ojos, apenas puede cargar las compras del súper. Mentira. Había cargado 5 bolsas pesadas del estacionamiento a la cocina sin ayuda de nadie. Ayer lo vi temblando solo de tratar de abrir un frasco. «¿Sa de conservas?» Otra mentira. El frasco estaba atorado y lo abrí sin problema alguno. ¿Y esa escalera? Es cuestión de tiempo hasta que se resbale y se rompa el cuello. Y entonces lo dijo. La frase que me marcó para siempre, que me hizo entender exactamente lo que yo representaba para ellos. Después de que se caiga por las escaleras, la casa será nuestra. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperé por la indignación de mi hijo. Esperé por un regaño, una bronca, ¿cómo puedes decir? Algo así. Nada. Rodrigo no dijo una palabra. No hubo objeción, no hubo defensa, no hubo ni un suspiro de incomodidad, solo silencio de complicidad. En ese momento, sentado en el escalón de en medio de la escalera que yo mismo instalé 30 años atrás, entendí algo que ningún padre debería tener que entender. Mis hijos estaban esperando mi muerte, no solo deseando que me fuera de casa, no solo queriendo que me fuera a un asilo. Estaban activamente esperando que me muriera para poder quedarse con mi casa. Mi casa, la casa que construí ladrillo por ladrillo, fin de semana tras fin de semana, con mis propias manos callosas. La casa donde crié 2 hijos, donde viví con María durante 40 años, donde soñé pasar el resto de la vida en paz. Bajé el resto de la escalera en silencio, cada escalón una eternidad. Tomé las llaves de la mesita de la entrada y salí por la puerta de atrás sin hacer ruido. No quería confrontación, no quería explicaciones, necesitaba aire. Me senté en la banca del patio que construí en el jardín, la misma donde le enseñé a Rodrigo a amarrarse los zapatos, donde consolé a Paula cuando lloró por su primer novio, donde María y yo tomábamos café las mañanas de domingo. Fue ahí, en esa banca de madera que mis propias manos moldearon, que tomé una de las decisiones más importantes de mi vida. No iba a gritar, no iba a hacer escándalo, no iba a confrontarlos directamente. Iba a hacer algo mucho más efectivo. Iba a retomar el control de mi propia vida. Esa noche, después de que se fueron a dormir, me senté en la cocina con una libreta y empecé a hacer una lista. Una lista de todo lo que tenía, de todo lo que era mío, de todos los derechos que había olvidado que poseía. La casa estaba a mi nombre, completamente pagada, sin financiamiento, sin deuda, valor de mercado. Aproximadamente 3,5 millones de pesos. El Tsuru estaba a mi nombre. Pagado. Documentación al día. Valor de mercado. 220,000 pesos. Mi pensión del IMSS. 23,000 pesos al mes, más lo que quedaba de la reserva de emergencia que ellos aún no habían consumido completamente. El carro nuevo, el Aveo, estaba a nombre de Rodrigo, pero yo era el aval. Técnicamente, si él no pagaba, el banco podía tomar mis bienes para cubrir la deuda. Tomé la laptop vieja que casi no usaba y pasé la madrugada investigando sobre derechos, sobre cómo quitar un aval, sobre cómo proteger patrimonio, sobre opciones de vivienda para personas de mi edad. Descubrí cosas que me sorprendieron. Descubrí que tenía más opciones de las que imaginaba. Descubrí que a los 67 años, un hombre aún puede empezar de nuevo si tiene valor para hacerlo. El viernes por la mañana, mientras ellos dormían, salí de casa muy temprano y fui al banco. Hablé con el gerente sobre la situación del aval del carro. Me explicó que podría salir de la operación si Rodrigo encontraba otro aval o renegociaba el contrato solo. Señor Carlos, usted tiene un patrimonio considerable y ingresos estables. ¿Para qué exponerse a ese riesgo?
¿Para qué realmente? Para ayudar a un hijo que deseaba mi muerte. Del banco fui a una inmobiliaria. Quería saber cuánto costaba un departamento de 2 recámaras en una buena colonia, cerca del centro. La corredora me enseñó varias opciones. Una me llamó la atención. Un departamento en el piso 15 de un edificio nuevo, con vista a la ciudad. 2 lugares de estacionamiento, área común completa. ¿Este aquí costaría cuánto? 2 millones. 200,000 pesos, señor Carlos. Es una excelente oportunidad. 2,200,000 pesos. Menos de la mitad del valor de mi casa. Sobrarían más de 1 millón de pesos que podría invertir y vivir de los intereses por muchos años. De la inmobiliaria fui a un despacho de abogados. Quería entender mis derechos, quería saber cómo proceder para que todo se hiciera de la forma más correcta posible. El abogado fue directo al punto. Señor Carlos, la casa es suya. Puede hacer lo que quiera con ella. Puede venderla, puede rentarla, puede pedirles que se vayan. No existe derecho adquirido de hijo para vivir en casa del padre. Y si quiero vender, es su derecho. Solo necesita dar un plazo razonable para que se organicen. 30 días es lo que prevé la ley. 30 días. En 30 días podría cambiar mi vida completamente. ¿Y sobre el aval? ¿Cómo hago para retirarme? Depende del contrato, pero generalmente es posible. El banco va a exigir que su hijo compruebe ingresos solo o encuentre otro aval. Salí del despacho con una claridad que no sentía en meses. Por primera vez desde la muerte de María tenía un plan que ponía mi dignidad en primer lugar. Esa tarde, sentado nuevamente en la banca del jardín, empecé a imaginar mi nueva vida. Un departamento solo mío, donde nadie me llamaría viejo inútil, donde podría ver mi programa de televisión sin que nadie se quejara, donde podría cocinar mi comida sin escuchar comentarios sobre qué tan lento era, donde podría ser respetado como el hombre que siempre fui. El fin de semana pasó en silencio. Amanda y Rodrigo continuaron con la rutina de siempre, tratándome como empleado de la casa, haciendo comentarios sobre mi edad, mi lentitud, mi inadecuación para la vida moderna. Pero ahora escuchaba todo con otros oídos. Ya no eran palabras que me lastimaban, eran solo confirmaciones de que estaba tomando la decisión correcta. El lunes por la mañana, esperé a que salieran. Rodrigo al trabajo, Amanda a llevar a Pino, entonces Gabriel a la escuela, y empecé a poner el plan en acción. Llamé a la inmobiliaria y cerré trato en el departamento. Sería financiado, y yo daría 2 millones de pesos de enganche, dinero que tendría después de vender la casa. Llamé a otra inmobiliaria y pedí avalúo de mi casa. El corredor vendría el martes por la mañana. Llamé al banco y agendé una reunión para renegociar la situación del aval. Y entonces hice la llamada más importante, a un abogado especializado en derecho familiar. Doctor, necesito sacar a mi familia de mi casa. ¿Cómo proceder? Señor Carlos, voy a preparar una notificación extrajudicial dando plazo de 30 días para desocupación. Todo dentro de la ley. 30 días. En 30 días mi vida sería completamente diferente. Ese martes, cuando el corredor apareció para evaluar la casa, Amanda se puso curiosa. Carlos, ¿qué historia es esa del avalúo? Estoy pensando en vender la casa, Amanda. Su cara cambió completamente. El disfraz de nuera preocupada desapareció y dio lugar a la verdadera Amanda, la mujer que contaba los días para que yo me muriera y me dejara la casa. ¿Vender? ¿Por qué? ¿Dónde vas a vivir? Voy a comprar un departamento más chico, más adecuado para un hombre de mi edad. Usé exactamente las palabras que ella siempre usaba para convencerme de que era demasiado viejo para la casa. Pero, Carlos, nosotros también vivimos aquí. Tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar. Ahora, cuando mis intereses coincidían con los de Mindonis, ella teníamos que hablar. Cuando ella planeaba mi muerte, no necesitaba hablar con nadie. Amanda, la casa es mía. Ustedes pueden buscar otro lugar. ¿Otro lugar? Carlos, no puedes hacernos esto. Gabriel está en la escuela aquí cerca. Nos organizamos todos basándose en vivir aquí. Se organizaron basándose en que me muriera pronto. Pero eso no lo dijo.
Cuando Rodrigo llegó del trabajo esa tarde, Amanda ya lo había puesto al tanto de la situación. Él me encontró en la sala, leyendo el periódico. Tranquilamente, como si nada hubiera pasado. «Papá, ¿qué historia es esa? Amanda me llamó diciendo que quiere vender la casa». «Es exactamente eso, hijo. Ya está evaluada, ya hablé con inmobiliaria. En 2 semanas la pongo en venta». «Papá, no puedes hacernos esto sin hablar antes. Nosotros vivimos aquí desde hace 4 años, tenemos compromisos, la escuela de los niños». «Tienen compromisos. Como si yo estuviera obligado a mantener mi casa disponible para los compromisos de ellos. Rodrigo, cuando se mudaron aquí, fue para ayudarme después de la muerte de tu mamá. Al menos eso era lo que decían. Ahora veo que era yo quien los estaba ayudando. Papá, no es así. Nos gusta vivir aquí, pero también nos preocupamos por usted. Se preocupan por mí, como si planear mi muerte fuera forma de preocupación». Amanda estaba en la cocina, fingiendo preparar la cena, pero sabía que estaba escuchando cada palabra. De vez en cuando, soltaba un suspiro alto, dramatizando el sufrimiento que le causaba la situación. «Hijo, voy a ser directo contigo. Anoche escuché una conversación entre tú y Amanda que me abrió los ojos». Rodrigo se puso tenso. «¿Qué conversación?» «La conversación donde ella dijo que soy un viejo inútil y que después de que me caiga por las escaleras la casa sería de ustedes». El silencio que siguió fue más revelador que cualquier explicación. Rodrigo no negó, no se indignó, no dijo «mi esposa nunca diría algo así». Solo bajó la cabeza como un niño sorprendido, haciendo travesuras. «Papá, Amanda estaba nerviosa, habló sin pensar. Rodrigo, tú no dijiste ni una palabra para defenderme. Te quedaste callado, de acuerdo con todo». «Papá, no fue así. Fue exactamente así, hijo. ¿Y sabes qué me dolió más? No fue que Amanda deseara mi muerte, fue que tú estuvieras de acuerdo en silencio». Amanda apareció en la puerta de la cocina, con cara de quien había ensayado el siguiente movimiento. «Carlos, entendiste todo mal. Yo nunca deseé tu muerte. Solo estaba preocupada por tu seguridad. Esa escalera realmente es peligrosa para una persona de tu edad. Persona de tu edad, como si a los 67 años fuera una momia incapaz de subir escalones. Amanda, dijiste textualmente que después de que me cayera por las escaleras la casa sería de ustedes. Eso no fue preocupación por mi seguridad, fue especulación sobre mi herencia. Carlos, estás tergiversando mis palabras. Estoy repitiendo exactamente tus palabras. Fue ahí que hizo lo que ya esperaba. Apeló a los niños. ¿Y los niños, Carlos? ¿Vas a sacar a Gabriel y Sofía de la única casa que conocen? Gabriel llama a este lugar su casa. Los niños. El último refugio de los manipuladores. Usar a los niños como escudo. Amanda, los niños van a vivir donde ustedes vivan, y ustedes van a encontrar una casa para ustedes, como cualquier familia adulta independiente. ¿Una casa que podamos pagar, Carlos? ¿Sabes cuánto cuesta la renta hoy en día? ¿Sabes que no tenemos condiciones de pagar renta y además mantener a 2 niños? No tienen condiciones, pero tenían condiciones de comprar un carro de 450,000 pesos que yo tuve que pagar las mensualidades. Amanda, eso ya no es mi problema. Ustedes son adultos, tienen sus profesiones, arréglenla como puedan. ¿Arréglenselas? Carlos, ¿qué tipo de padre le hace esto a su propio hijo? ¿Qué tipo de padre? Interesante como ahora me volví un padre desnaturalizado por querer mi propia casa de vuelta. Rodrigo intentó un enfoque diferente. Papá, si el problema es sentirse faltado al respeto, podemos cambiar. Podemos platicar mejor las cosas, incluirlo en las decisiones de la casa, incluirme en las decisiones de mi propia casa, como si fuera un favor. Rodrigo, el problema no es falta de respeto. El problema es que descubrí que ustedes están esperando que me muera. No hay plática que arregle eso. Papá, nadie está esperando que se muera. Entonces explícame qué quiso decir Amanda con después de que se
Caiga por las escaleras, la casa es nuestra. Nuevamente silencio, porque no había explicación que justificara esas palabras. Amanda intentó una última jugada. Carlos, si nos echas, te vas a quedar completamente solo, sin familia, sin nietos, sin nadie. ¿Eso es lo que quieres? Quedarme solo, como si vivir con quien espera tu muerte fuera mejor que vivir solo. Amanda, prefiero quedarme solo con dignidad que acompañado por gente que me ve como obstáculo. Pero los niños, Carlos, Gabriel te adora. Sofía está creciendo contigo. ¿Los vas a privar del convivio con el abuelito? Los niños otra vez. Siempre los niños. Amanda, no voy a privar a nadie de nada. Ustedes pueden visitar, pueden traer a los niños acá, pero vivir en mi casa ya no van a vivir. Fue cuando Rodrigo perdió la paciencia. Papá está siendo egoísta. Nosotros siempre lo tratamos bien, siempre lo respetamos, siempre cuidamos de usted. Y ahora, por una conversación mal interpretada, quiere destruir la familia. Egoísta. Siempre lo respetamos, mal interpretada. Rodrigo, ustedes me trataron como empleado doméstico y cajero automático durante 4 años. Eso no es respeto. Papá, nunca lo tratamos como empleado. ¿No? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaron si quería hacer algo antes de darme una lista de tareas? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que consideraron mi opinión sobre alguna decisión de la casa? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a salir con ustedes en lugar de dejarme en casa cuidando a los niños? Silencio. Pues eso, no pueden responder porque nunca pasó. Amanda intentó una última jugada. Carlos, si haces esto, te vas a arrepentir. Un hombre de tu edad, solo en un departamento, sin familia cerca. No sabes lo que es la soledad de verdad. Soledad de verdad. Como si vivir con quien desea tu muerte no fuera soledad. Amanda, ya conozco la soledad. Es estar rodeado de familia y aún así sentirse invisible. Es trabajar toda la vida para criar hijos que después te ven como carga. Es descubrir que personas por las que darías la vida están esperando que te mueras. Rodrigo intentó argumentar. Papá, está exagerando. Nadie aquí quiere que se muera. Entonces explícame la frase de tu esposa. Papá, fue solo un desahogo. ¿Desahogo? Rodrigo, desahogo es quejarse del tráfico, del calor, del trabajo. Desear la muerte del suegro para quedarse con la herencia no es desahogo, es carácter. La palabra carácter cayó en la sala, como bomba, porque eso era lo que estaba en juego. Carácter, y ellos sabían que habían fallado en ese aspecto. Cuando un padre es traicionado por su propia sangre, la cicatriz atraviesa generaciones. La reacción de Amanda fue exactamente lo que esperaba. Pánico disfrazado de indignación. Le habló a Rodrigo al trabajo en el mismo instante en que se fue el corredor, hablando suficientemente fuerte para que yo escuchara toda la conversación. Rodrigo, necesitas venir a casa ahora. Tu papá se volvió loco. Quiere vender la casa y echarnos. Me volví loco. Interesante cómo defender los propios intereses se vuelve locura cuando no conviene a otros. Rodrigo llegó a casa 1 hora después, con cara de fastidio de quien tuvo que salir del trabajo para resolver una crisis doméstica. Me encontró en la sala leyendo el periódico tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Papá, ¿qué historia es esa? Amanda me habló diciendo que quiere vender la casa. Es exactamente eso, hijo. Ya está evaluada, ya. Hablé con inmobiliaria. En 2 semanas la pongo en venta. Papá no puede hacernos esto sin hablar antes. Nosotros vivimos aquí desde hace 4 años. Tenemos compromisos. La escuela de los niños. Tienen compromisos. Como si yo estuviera obligado a mantener mi casa disponible para los compromisos de ellos. Rodrigo, cuando se mudaron acá, fue para ayudarme después de la muerte de tu mamá. Al menos, eso era lo que decían. Ahora veo que era yo quien los estaba ayudando. Papá, no es así. Nos gusta vivir aquí, pero también nos preocupamos por usted. Se preocupan por mí.
como si planear mi muerte fuera forma de preocupación. Amanda estaba en la cocina, fingiendo preparar la comida, pero sabía que estaba escuchando cada palabra. De vez en cuando soltaba un suspiro alto, dramatizando el sufrimiento que le causaba la situación. «Hijo, voy a ser directo contigo. Anoche escuché una conversación entre tú y Amanda que me abrió los ojos». Rodrigo se puso tenso. «¿Qué conversación?» «La conversación donde ella dijo que soy un viejo inútil y que después de que me caiga por las escaleras, la casa sería de ustedes». El silencio que siguió fue más revelador que cualquier explicación. Rodrigo no negó, no se indignó, no dijo, mi esposa nunca diría algo así. Solo bajó la cabeza como niño sorprendido haciendo travesuras. «Papá, Amanda estaba nerviosa, habló sin pensar. Rodrigo, tú no dijiste ni una palabra para defenderme, te quedaste callado, de acuerdo con todo». «Papá, no fue así, fue exactamente así, hijo. ¿Y sabes qué me dolió más? No fue que Amanda deseara mi muerte, fue que tú estuvieras de acuerdo en silencio». Amanda apareció en la puerta de la cocina, con cara de quien había ensayado el siguiente movimiento. «Carlos, entendiste todo mal. Yo nunca deseé tu muerte. Solo estaba preocupada por tu seguridad. Esa escalera realmente es peligrosa para una persona de tu edad. Persona de tu edad. Como si a los 67 años fuera una momia incapaz de subir escalones. Amanda, dijiste textualmente que después de que me cayera por las escaleras la casa sería de ustedes. Eso no fue preocupación por mi seguridad, fue especulación sobre mi herencia. Carlos, estás tergiversando mis palabras. Estoy repitiendo exactamente tus palabras. Fue ahí que hizo lo que ya esperaba. Apeló a los niños. ¿Y los niños, Carlos? ¿Vas a sacar a Gabriel y Sofía de la única casa que conocen? Gabriel llama a este lugar su casa. Los niños, el último refugio de los manipuladores. Usar a los niños como escudo. Amanda, los niños van a vivir donde ustedes vivan, y ustedes van a encontrar una casa para ustedes, como cualquier familia adulta independiente. ¿Una casa que podamos pagar, Carlos? ¿Sabes cuánto cuesta la renta hoy en día? ¿Sabes que no tenemos condiciones de pagar renta y además mantener a 2 niños? No tienen condiciones, pero tenían condiciones de comprar un carro de 450,000 pesos que yo tuve que pagar las mensualidades. Amanda, eso ya no es mi problema. Ustedes son adultos, tienen sus profesiones, arréglenla como puedan. ¿Arréglenselas? Carlos, ¿qué tipo de padre le hace esto a su propio hijo? ¿Qué tipo de padre? Interesante cómo ahora me volví un padre desnaturalizado por querer mi propia casa de vuelta. Rodrigo intentó un enfoque diferente. Papá, si el problema es sentirse faltado al respeto, podemos cambiar. Podemos platicar mejor las cosas, incluirlo en las decisiones de la casa, incluirme en las decisiones de mi propia casa, como si fuera un favor. Rodrigo, el problema no es falta de respeto. El problema es que descubrí que ustedes están esperando que me muera. No hay plática que arregle eso. Papá, nadie está esperando que se muera. Entonces explícame qué quiso decir Amanda con «después de que se caiga por las escaleras, la casa es nuestra». Nuevamente, silencio. Porque no había explicación que justificara esas palabras. Amanda intentó una última jugada. «Carlos, si nos echas vas a quedar completamente solo, sin familia, sin nietos, sin nadie. ¿Eso es lo que quieres? Quedarme solo. Como si vivir con quien espera tu muerte fuera mejor que vivir solo. Amanda, prefiero quedarme solo con dignidad que acompañado por gente que me ve como obstáculo». «Pero los niños, Carlos. Gabriel te adora, Sofía está creciendo contigo. ¿Los vas a privar del convivio con el abuelito?» Los niños otra vez. Siempre los niños. «Amanda, no voy a privar a nadie de nada. Ustedes pueden visitar, pueden traer a los niños acá, pero vivir en mi casa ya no van a vivir». Fue cuando Rodrigo perdió la paciencia. «Papá, está siendo egoísta. Nosotros siempre lo tratamos bien, siempre lo respetamos, siempre cuidamos de usted. Y ahora, por una conversación mal interpretada,
¿Quiere destruir la familia? Egoísta. Siempre lo respetamos. Mal interpretada. Rodrigo, ustedes me trataron como empleado doméstico y cajero automático durante 4 años. Eso no es respeto. Papá, nunca lo tratamos como empleado, ¿no? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaron si quería hacer algo antes de darme una lista de tareas? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que consideraron mi opinión sobre alguna decisión de la casa? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a salir con ustedes en lugar de dejarme en casa cuidando a los niños? Silencio. Pues eso, no pueden responder porque nunca pasó. Amanda intentó una última jugada. Carlos, si haces esto, te vas a arrepentir. Un hombre de tu edad solo en un departamento, sin familia cerca, no sabes lo que es la soledad de verdad. Soledad de verdad, como si vivir con quien desea tu muerte no fuera soledad. Amanda, ya conozco la soledad. Estar rodeado de familia y aún así sentirse invisible. Es trabajar toda la vida para criar hijos que después te ven como carga. Es descubrir que personas por las que darías la vida están esperando que te mueras. Rodrigo intentó argumentar. Papá, está exagerando. Nadie aquí quiere que se muera. Entonces explícame la frase de tu esposa. Papá, fue solo un desahogo. ¿Desahogo? Rodrigo, desahogo es quejarse del tráfico, del calor, del trabajo. Desear la muerte del suegro para quedarse con la herencia no es desahogo. Es carácter. La palabra carácter cayó en la sala como bomba, porque eso era lo que estaba en juego, carácter, y ellos sabían que habían fallado en ese aspecto. Amanda cambió de estrategia y apeló a las lágrimas. Carlos, reconozco que dije algo horrible. Estaba estresada, cansada, hablé sin pensar. ¿Pero vas a destruir una familia entera por una frase dicha en el momento? Momento de calentón. Como si desear la muerte de alguien fuera algo que sale naturalmente cuando estamos estresados. Amanda, ¿sabes qué me convenció de que hablaste desde el corazón? El silencio de Rodrigo. Si realmente fuera algo absurdo, él te habría regañado en el momento. Pero no dijo nada porque está de acuerdo contigo. Rodrigo intentó defenderse. Papá, no estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué no dijiste nada cuando ella dijo eso? Yo me quedé en shock, no supe qué decir. Rodrigo, eres mi hijo. Si tu esposa deseara mi muerte enfrente de mí, ¿te quedarías en shock o te indignarías? No pudo responder. En ese momento Gabriel llegó de la escuela. El niño de 5 años entró corriendo a la sala, como siempre lo hacía, directo a mis brazos. «Abue Carlos, mira lo que hice en la escuela». Era un dibujo con crayolas. Una familia. Un niño, una niña pequeña, un hombre, una mujer y un señor con cabellos blancos. Era yo, claramente representado en el dibujo de su familia. Gabriel no tenía idea de lo que estaba pasando. Para él, yo era simplemente el abue que siempre estaba disponible, siempre presente, siempre ahí. Amanda vio la oportunidad y atacó. ¿Ves, Carlos? ¿Vas a explicarle a esta criatura que ya no puede vivir con el abuelito porque él no quiere familia cerca? Era golpe bajo usar la inocencia del niño como arma, pero no iba a caer en eso. Gabriel, dije, cargando al niño, tú y Sofía van a seguir visitando al abue. Solo van a vivir en una casa nueva con papá y mamá. ¿Por qué, abue? Porque a veces las familias necesitan tener sus propias casas. Gabriel aceptó la explicación con la simplicidad de niño. Para él, mientras siguiera viendo al abuelito, todo estaba bien. Pero Amanda no se rindió. Gabriel, dile al abuelito lo que dijiste ayer. Cuéntale cómo te gusta vivir aquí. Era manipulación. Pura. Usar a un niño de 5 años para chantajearme emocionalmente. Para, Amanda, dije firme. No uses a Gabriel para manipularme. No estoy manipulando a nadie, solo estoy mostrando la realidad. Estás destruyendo una familia. Amanda, la familia ya estaba destruida en el momento en que ustedes empezaron a esperar mi muerte. Yo solo estoy oficializando lo que ya era realidad. Rodrigo hizo un último intento. Papá,
Vamos todos a calmarnos. Vamos a platicar con más calma, pensar mejor. No. Necesita tomar una decisión tan drástica. Rodrigo, la decisión ya está tomada. Ustedes tienen 30 días para encontrar otro lugar. ¿30 días? Papá, es imposible encontrar casa y organizarse en 30 días. Rodrigo, 30 días es lo que manda la ley. Podría dar menos, pero estoy siendo generoso. Y fue ahí que Amanda mostró realmente quién era. ¿Generoso? Carlos, estás siendo un viejo egoísta y rencoroso. Estás dispuesto a poner a 2 niños en la calle por tu orgullo herido. Viejo egoísta, rencoroso, orgullo herido. Amanda, ahora mostraste tu verdadero carácter. Cuando pensaste que me iba a morir pronto, eras la nuera cariñosa. Ahora que descubriste que voy a vivir y encima voy a tener dignidad, me volví un viejo egoísta. Sí eres. ¿Qué tipo de persona le hace esto a su propia familia? El mismo tipo de persona que pasa 4 años siendo explotada y humillada en silencio. El mismo tipo de persona que descubre que su propia familia espera su muerte. El mismo tipo de persona que decide que merece respeto, aunque sea tardíamente. El mismo hombre que cargó al hijo en los hombros un día se ve sin piso donde pararse. Los 30 días que siguieron fueron los más tensos de mi vida, pero también los más liberadores. Era como si estuviera saliendo de una prisión que yo mismo había ayudado a construir, ladrillo por ladrillo, concesión por concesión, silencio por silencio. Amanda y Rodrigo alternaron entre 3 estrategias. Primero trataron de convencerme de que estaba cometiendo un error terrible. Después trataron de hacerme sentir culpable por los niños. Por último, trataron de intimidarme con amenazas veladas sobre quedarme solo en la vejez. Ninguna funcionó. En los primeros días, Amanda mantuvo la estrategia de víctima incomprendida. Suspiraba fuerte cuando yo pasaba por la sala, hablaba por teléfono suficientemente fuerte para que escuchara cómo estaba siendo injusticiada, y hacía comentarios como: «Gabriel, aprovecha al abuelito ahora, porque cuando nos mudemos lo vas a ver muy poco». Intento de chantajear a un niño de 5 años para que él me chantajeara. Repugnante. Rodrigo intentó el enfoque de hijo preocupado. «Papá, ¿pensó bien en lo que va a hacer después de que nos vayamos? Esta casa va a quedar muy grande y muy silenciosa para usted. Un hombre de su edad necesita compañía. Un hombre de mi edad. Como si a los 67 años fuera un niño que necesita niñera. Rodrigo, viví los primeros 62 años de mi vida sin necesitar la compañía de ustedes. Voy a poder vivir el resto también. Pero la verdad es que yo también estaba nervioso. No por la decisión, de esa estaba seguro que estaba correcta, sino por el cambio en sí. 43 años en esa casa, donde cada cuarto tenía una historia, cada grieta en la pared contaba una memoria. El cuarto que fue de Rodrigo aún tenía las marcas en la pared donde pegaba los pósters de los equipos de fútbol. El cuarto de Paula aún olía al perfume dulce que usaba en la adolescencia. La cocina aún resonaba con las conversaciones que María y yo teníamos durante el desayuno. Pero cada vez que la nostalgia trataba de quebrarme, recordaba la frase de Amanda: «Después de que se caiga por las escaleras, la casa será nuestra». Y la determinación regresaba. Una semana después de dar el ultimátum, apareció en casa un muchacho que se presentó como corredor de bienes raíces. Amanda lo llamó, queriendo saber cuánto tiempo tarda en venderse una casa y si existe alguna forma de impedir una venta. El corredor fue educado pero directo. «Señora, si el propietario quiere vender, no existe impedimento legal, y dependiendo del precio y la ubicación, una casa puede venderse en 15 días». Amanda se puso pálida. La posibilidad de tener que irse realmente de casa se estaba volviendo real. Fue en esa época que intentaron la estrategia de reconciliación forzada. «Carlos, ¿qué tal si hacemos una carnita asada el domingo? Cosa de familia para entendernos». «Mejor», sugirió Amanda. «Una carnita asada, como si una parrillada fuera a borrar 4 años de humillación y una frase deseando mi muerte».
No, gracias, Amanda. No tengo ganas de fingir que todo está bien. Carlos, necesitas perdonar. Guardar rencor no le hace bien a nadie, principalmente a una persona de tu edad. Perdonar. Y obviamente, según ella, perdonar significaba olvidar todo y continuar como si nada hubiera pasado. Amanda, perdonar no significa aceptar ser faltado al respeto. Perdonar no significa estar de acuerdo en continuar en una situación tóxica. ¿Situación tóxica? Carlos, qué exageración. Amanda, ¿desear la muerte de alguien para quedarse con la herencia no es tóxico para ti? No pudo responder. En la segunda semana, trataron de involucrar a Paula en la situación. Mi hija apareció en casa un sábado por la mañana, con cara de quien vino a resolver un conflicto familiar. Papá, Rodrigo me contó lo que está pasando. ¿No cree que está exagerando un poquito? Exagerando. Era la palabra preferida de la familia cuando alguien decidía tener dignidad. Paula, ¿sabes exactamente qué fue lo que dijo Amanda? Papá, sé que dijo una tontería, pero ¿vas a destruir la familia por eso? ¿Qué tontería, Paula? Repíteme exactamente qué dijo. Paula se puso incómoda. Era obvio que Rodrigo le había contado una versión suavizada de la historia. Papá, dijo algo sobre que te estás poniendo más viejito y tal. Paula, ella dijo que después de que me cayera, por las escaleras la casa sería de ellos. Eso no es tontería sobre ponerse más viejito. Eso es desear mi muerte. Mi hija se quedó en silencio por algunos segundos. Después intentó un enfoque diferente. Papá, ¿ya pensó que pudo haber entendido mal? Paula, ¿qué tiene de mal entendido en después de que se caiga por las escaleras la casa es nuestra? Papá, tal vez ella quería decir... ¿Quería decir qué? ¿Qué interpretación positiva le puedes dar a esa frase? Paula no pudo responder, porque no había interpretación positiva posible. Papá, entiendo que se sintió lastimado, pero no puede tirar 40 años de familia a la basura por una frase desafortunada. Paula, no son 40 años de familia, son 4 años de explotación que confundí con familia. Papá, está siendo dramático, dramático. Otra palabra favorita cuando alguien decide no aceptar falta de respeto. Paula, contéstame algo. ¿Cuándo fue la última vez que Rodrigo te habló sin querer algo? Papá, eso no viene. Al caso, sí viene al caso. ¿Cuándo fue la última vez que demostró interés genuino en tu vida, en tus problemas, en tus planes? Paula se quedó pensando. Y me di cuenta de que estaba llegando a las mismas conclusiones que yo. Paula, contéstame otra cosa. ¿Sabías que me hicieron dejar de trabajar para cuidar a sus niños? Papá, pero a usted le gusta cuidar a los nietos. Me gusta. Pero una cosa es elegir ayudar. Otra cosa es ser obligado a ayudar. Una cosa es ser invitado a participar. Otra cosa es ser usado como empleado. Paula se quedó callada. Estaba entendiendo que la situación era más compleja de lo que Rodrigo le había contado. Papá, si vende la casa y ellos se van, ¿va a estar bien? ¿Puede arreglársela solo? Era la primera vez que alguien de la familia preguntaba si yo iba a estar bien. No si estaba bien o mal, si iba a estar bien. Paula, voy a estar mejor de lo que estoy desde hace 4 años. Esa misma tarde, Paula tuvo una conversación larga con Rodrigo. Escuché partes de la discusión. Ella lo estaba confrontando sobre lo que realmente había pasado, sobre cómo me habían estado tratando, sobre el asunto del dinero prestado. A la semana siguiente, Paula me buscó nuevamente. Papá, hablé con Rodrigo. Creo que tiene razón en sentirse faltado al respeto. Finalmente alguien validando mis sentimientos en lugar de minimizarlos. Paula, gracias por entender. Papá, ¿ya decidió definitivamente? ¿No hay vuelta atrás? Ya decidí. Entonces quiero ayudarlo con la mudanza. Y quiero que sepa que siempre puede contar conmigo. Por primera vez en meses, sentí que tenía una hija de verdad. En la tercera semana, finalmente, logré vender la casa. El comprador hizo una propuesta de 3.300.000 pesos, 100.000 por debajo del avalúo,
pero era dinero en efectivo y liberación inmediata. Acepté. Cuando les conté a Rodrigo y Amanda, la reacción fue de pánico total. «Papá, ¿vendió de verdad? ¿Ya no se puede echar para atrás?», preguntó Rodrigo pálido. «No se puede. Contrato firmado, dinero en la cuenta». Amanda no pudo disimular la desesperación. «Carlos, ¿a dónde vamos a ir con los niños? No tenemos dinero para enganche de una casa». «Amanda, eso ya no es mi problema. Ustedes tuvieron 4 años para organizarse financieramente». «¿Cómo que no es tu problema? Somos tu familia». «Amanda, familia no se desea la muerte unos a otros». En la 4ª semana, compré mi departamento. Piso 15, vista hermosa de la ciudad, 2 recámaras, 2 baños, un lugar de estacionamiento. Moderno, funcional, del tamaño correcto para un hombre que quiere vivir en paz. El día de la mudanza fue emocionalmente intenso. 40 años de vida cabían en un camión. Muebles que compré con María, objetos que mis hijos usaron en la infancia, fotografías de momentos que parecían haber ocurrido en una vida pasada. Gabriel y Sofía no entendían muy bien lo que estaba pasando. Para ellos era una aventura, pero en el momento en que el camión salió con mis cosas, Gabriel empezó a llorar. «Abue, ya no vas a vivir aquí». «No, mi amor, el abue se va a vivir a un departamento nuevo». «¿Pero me voy a quedar lejos del abue?» «No, Gabriel, el abue va a estar siempre aquí para ti. Solo tiene que pedirle a papá y mamá que me hablen y el abue viene por ti». Amanda, que estaba viendo la escena, no resistió una manipulación más. «Gabriel, dile al abuelito que quieres que siga viviendo aquí». «Para, Amanda», dije, firme. «No uses al niño para chantajearme». «No estoy chantajeando a nadie, solo estoy mostrando la realidad. Estás haciendo sufrir a un niño». Amanda, quien hizo sufrir a este niño, fue quien creó la situación que llevó a esta decisión. El primer mes en el departamento nuevo fue de adaptación, pero no fue difícil. Era liberador despertar por la mañana y no escuchar comentarios sobre mi edad, mi lentitud, mi inadecuación. Podía tomar desayuno a la hora que quisiera, de la manera que quisiera. Podía ver televisión sin que nadie se quejara del programa. Podía cocinar sin escuchar críticas sobre el tiempo que me tardaba. Más importante, podía existir sin ser juzgado. En el segundo mes, algo inesperado pasó. Conocí a mis vecinos. Don Antonio, del departamento de al lado, era un señor de 72 años, que también vivía solo después de que se muriera la esposa. Jubilado de Pemex, tenía una energía contagiosa y una biblioteca impresionante. «Carlos, ¿juegas ajedrez?», me preguntó una tarde en el elevador. «Jugué en la juventud. Hace años que no agarro un tablero». «Qué bueno. Estaba necesitando un compañero. ¿Qué tal una partida esta noche?». Fue la primera vez en 4 años que alguien me invitó a hacer algo porque quería mi compañía, no porque necesitaba mis servicios. Doña Marta, del departamento de enfrente, era una señora de 65 años que daba clases de tejido a las mujeres del edificio. Viuda desde hacía 3 años, había creado una red de amistades en el condominio que la mantenía siempre ocupada. «Carlos, necesita conocer a la gente del gimnasio del edificio. Hay varios hombres de nuestra edad que se ejercitan ahí». Nuestra edad. No de su edad, como si fuera una condición médica. Nuestra edad, como si fuera apenas una etapa de la vida como cualquier otra. En el tercer mes, empecé a frecuentar el gimnasio del edificio. Era básico, pero tenía todo lo que necesitaba, y tenía algo más valioso: compañía masculina de calidad. Conocí a Juan, de 63 años, ingeniero jubilado que se volvió entrenador personal por hobby. A Roberto, de 69, exmilitar que mantenía una disciplina impresionante. A Carlos Alberto, de 71, que corría 5 kilómetros todos los días. Hombres que tenían orgullo de su propia edad, que cuidaban su salud, que tenían proyectos, planes, energía. «Carlos, tienes cara de quien tiene historias que contar», dijo Roberto una tarde después del entrenamiento. Y conté,
Conté sobre los años de trabajo, sobre la construcción de la casa, sobre la crianza de los hijos, pero no como víctima, como hombre que había vivido, construido, realizado. Y ahora, Carlos, ¿qué planes tienes? Planes. Hacía años que nadie preguntaba sobre mis planes. Estoy pensando en viajar un poco, conocer lugares que siempre quise. Carlos, viajar solo a los 67 años es toda una aventura. Te admiro. Admiro. No, cuidado, no. ¿Estás seguro? No una persona de tu edad. Admiración. En el cuarto mes hice mi primer viaje. Guanajuato, un lugar que siempre quise conocer pero que nunca logré porque siempre había prioridades familiares más importantes. Fueron 5 días de libertad total, despertar a la hora que quería, comer donde tenía ganas, visitar lo que me interesaba, platicar con otros turistas, hacer nuevos amigos temporales, sentirme vivo de una manera que no sentía en años. Al regreso, encontré un mensaje en el celular. Era de Rodrigo. Papá, los niños tienen ganas de verlo. ¿Cuándo puede venir a visitarlos? Interesante cómo el discurso cambió. Ya no era usted está destruyendo la familia, ahora era los niños tienen ganas de verlo. Hablé de regreso y acordé ir a buscar a Gabriel y Sofía el sábado para pasar la tarde conmigo. Cuando llegué a la casa nueva de ellos, un departamento pequeño pero arregladito en una colonia más alejada, la recepción fue tibia. Amanda fue educada, pero distante. Rodrigo fue cordial, pero sin el cariño de antes. Los niños, eso sí, se pusieron eufóricos. Al verme, «Abue, ¿trajiste regalo?», gritó Gabriel saltando a mis brazos. «Traje sí, mi amor, algo muy padre de Guanajuato». Los llevé al departamento. Se quedaron impresionados con la vista, con el tamaño, con la decoración que había hecho a mi manera. «Abue, tu departamento está muy padre», dijo Sofía corriendo por la sala. «¿Les gusta?». El abuelo eligió pensando en recibirlos también. Pasamos la tarde jugando, viendo caricaturas, comiendo palomitas. Los niños estaban felices, yo estaba feliz. A las 5 de la tarde los llevé de regreso. Amanda me recibió en la puerta con una cara extraña. «Carlos, ¿puedo platicar contigo?». «Puedes». Los niños llegaron a casa contando maravillas de tu departamento, de la vista, de la alberca del edificio. Gabriel preguntó por qué ellos no pueden vivir ahí contigo. ¿Y qué le respondiste? Le respondí que el abuelito prefiere vivir solo. Prefiero vivir solo. Versión conveniente de la historia. Amanda, sabes que no es eso. Entonces, ¿qué es? Es que prefiero vivir solo a vivir con quien no me respeta. Algunas pontes, después de quemadas, no necesitan ser reconstruidas, aunque hayas ayudado a construirlas. Hoy, 2 años después de la mudanza, puedo decir con certeza, fue la mejor decisión que tomé en mucho tiempo, no solo por haber salido de una situación tóxica, sino por haber descubierto que la vida puede empezar de nuevo a los 67 años. Mi rutina cambió completamente, y para mejor. Despierto a las 7 de la mañana, no más a las 5. Tomo un desayuno tranquilo, leo el periódico, veo la vista de la ciudad por la ventana. A las 8:30 bajo al gimnasio del edificio, donde me encuentro con mis amigos Juan, Roberto y Carlos Alberto. El gimnasio se volvió más que un lugar de ejercicio. Se volvió mi club social. Ahí conversamos sobre política, fútbol, hijos, nietos, planes. Descubrí que no soy el único hombre de mi edad que tuvo problemas con hijos ingratos. Roberto pasó por algo parecido con él. Hijo mayor. Juan tuvo que cortar relaciones con una hija que solo aparecía cuando necesitaba dinero. Carlos, el error de nuestra generación fue pensar que ser buen padre significaba dar todo y no pedir nada a cambio, dijo Roberto una mañana después del entrenamiento. Criamos hijos que confunden amor con servicios prestados. Esa frase me marcó profundamente. Es exactamente eso. Yo confundí ser un buen padre con ser un proveedor eterno e incondicional. Después del gimnasio, regreso a casa, me baño y dedico la mañana a mis nuevos proyectos. Volví a leer, algo que no hacía en años.
Empecé con biografías de personas que empezaron de nuevo su vida después de los 60. Descubrí historias inspiradoras de hombres y mujeres que encontraron nuevos propósitos en la edad madura. También me inscribí en un curso de computación para adultos mayores. Hoy sé usar la computadora mejor que muchos jóvenes. Tengo correo electrónico, WhatsApp, sé investigar cualquier cosa en Internet. La tecnología, que Amanda decía ser muy complicada para mí, resultó ser bien simple cuando tuve paciencia para aprender. Por las tardes, tengo varias opciones. Los lunes juego ajedrez con don Antonio. Los martes participo en un grupo de caminata en el parque. Los miércoles me ofrecí como voluntario para ayudar en la organización de libros en la biblioteca municipal. Los jueves es día de cine. Descubrí que hay sesiones de películas clásicas para adultos mayores con descuento. Los viernes están reservados para los niños, cuando vienen a visitarme. Los fines de semana son míos para explorar. Ya visité ciudades históricas, museos, parques naturales. Hice un viaje en autobús al interior que fue increíble. Conocí una excursión para turistas seniors que me abrió un mundo de posibilidades. Financieramente estoy mejor que nunca. Sin los gastos extras que tenía cuando mantenía a una familia de 4 personas, mi dinero rinde mucho más. Lo que sobró de la venta de la casa lo invertí en un pagaré que me da un ingreso extra de 8,000 pesos al mes. Junto con la pensión del IMSS, tengo más que suficiente para vivir bien y hasta viajar. Más importante, no tengo más a nadie tratándome como cajero automático. No recibo más pedidos de dinero prestado que nunca regresa. No tengo más que pagar cuentas de otras personas. No necesito más justificar mis gastos para nadie. La relación con mis nietos está, curiosamente, mejor que antes. Gabriel y Sofía me visitan todos los viernes. Pasamos la tarde juntos. Hacemos actividades padre, conversamos, jugamos. Pero ahora es por elección, no por obligación. Es calidad de tiempo, no cantidad de servicios. Gabriel, que ahora tiene 7 años, ya entiende mejor la situación. Una vez me preguntó, «Abue, ¿por qué ya no vives con nosotros?» Le expliqué de manera simple, «Gabriel, a veces los adultos necesitan vivir en casas separadas para ser más felices, pero eso no significa que el abuelito los quiere menos». «¿Eres más feliz ahora, abue?» «Sí, mi amor». «Entonces está bien». La simplicidad de los niños a veces resuelve cuestiones que los adultos complicamos. Sofía, con 4 años, simplemente acepta la situación. Para ella, ir a visitar al abuelito en el departamento bonito es una aventura semanal que espera con ansias. La relación con Paula mejoró significativamente. Entendió que mi decisión no fue impulsiva ni injusta. Hoy me habla regularmente, me invita a almorzar, me incluye en sus planes. Nuestra relación está más madura, más equilibrada. «Papá, admiro su valor», me dijo en una conversación reciente. «No todos los hombres de su edad tienen disposición para empezar de nuevo». Con Rodrigo, la situación es más complicada. Nuestra relación existe, pero se enfrió considerablemente. Me trata con educación cuando voy a buscar a los niños, responde mis mensajes, pero ya no hay proximidad. Es como si tuviera vergüenza de lo que pasó, pero no logra pedir disculpas. Amanda, esa casi no me dirige la palabra. Cuando voy a buscar a los niños, desaparece de casa o se queda encerrada en su cuarto. Es mejor así, pero la gran sorpresa de estos 2 años fue descubrir que puedo tener una vida social activa y satisfactoria. El grupo de amigos del gimnasio se expandió. Conocimos a otros residentes del edificio. Formamos un círculo de convivencia que se reúne regularmente. Doña Marta organizó un grupo de viudos y viudas que se reúne todos los jueves para conversar y apoyarse mutuamente. Participé algunas veces y fue muy enriquecedor. Descubrí que no soy el único que se siente rejuvenecido después de salir de una situación familiar problemática. «Carlos, pareces otra persona desde que te mudaste acá», dijo doña Marta en una de esas reuniones. «Más dispuesto, más alegre». Y es verdad.
No sé si es el cambio de ambiente, la libertad de elección, o simplemente el alivio de no ser más tratado como un estorbo, pero me siento más joven y más animado que en años. También redescubrí pasiones antiguas que había abandonado. Volví a pescar, algo que adoraba hacer con mi papá cuando era niño. Compré una caja de pesca completa y voy todos los lunes por la mañana a un pesquero cercano. Es terapéutico. El silencio, la paciencia, la concentración. Empecé a cocinar platillos más elaborados. Cuando vivía con Amanda y Rodrigo, mi papel en la cocina se limitaba a tareas básicas. Ahora cocino lo que quiero, cuando quiero, de la manera que quiero. Descubrí que tengo talento culinario que nunca había explorado. Físicamente, estoy mejor que en años. El ejercicio regular, la alimentación más cuidada, sin la presión de cocinar para 4 personas, y principalmente la reducción del estrés, mejoraron mi disposición significativamente. Mi presión arterial se normalizó. Los dolores de espalda, que pensaba que eran de la edad, prácticamente desaparecieron cuando dejé de cargar el peso emocional de ser faltado al respeto diariamente. Hasta mi apariencia mejoró. Compré ropa nueva, me corté el cabello en un estilo más moderno, cuidé mejor los dientes. Cuando te sientes bien contigo mismo, eso se refleja en la presentación personal. Hace 3 meses, en una excursión a Puebla, conocí a doña Vera, una señora de 62 años, viuda desde hace 4, que tiene una energía contagiosa. Empezamos como amigos de viaje, pero desarrollamos una amistad especial que está evolucionando para algo más. Vera pasó por una experiencia similar con una hija que la explotaba financieramente. También tuvo que tomar la decisión difícil de imponerse y establecer límites. Nuestra conversación sobre eso creó una conexión inmediata. Carlos, cuando aprendemos a valorarnos, atraemos a personas que también nos valoran, dijo en una de nuestras conversaciones. No sé todavía a dónde va a llegar esta amistad con Vera, pero sé que está bien tener a alguien que me ve como hombre interesante, no como viejo problemático. La lección más importante que aprendí en estos 2 años es que la edad no es limitación cuando se tiene dignidad, que nunca es demasiado tarde para exigir respeto, que ser padre no significa aceptar cualquier cosa en nombre de la familia. Cuando me encuentro con otros hombres de mi edad que están pasando por situaciones similares, y son más comunes de lo que imaginamos, siempre doy el mismo consejo. Gastaste décadas de tu vida cuidando a otros. Ahora es hora de cuidarte a ti. No es egoísmo, es necesidad. No es abandono de la familia, es establecimiento de límites sanos. No es renuncia a la paternidad. Es redefinición de lo que significa ser padre de adultos. ¿Cuántas veces nosotros, los hombres, nos tragamos la falta de respeto en nombre de la paz? ¿Cuántos papás están financiando su propia humillación? Aprendí a los 69 años que un hombre no necesita aceptar migajas de quien recibió un banquete de oportunidades, que ser padre no significa ser explotado, y que nunca, pero nunca, es demasiado tarde para que un hombre se levante. Si mi historia como padre te llegó al corazón, quiero saber desde dónde estás viendo. Escríbeme aquí en los comentarios tu ciudad, tu estado o hasta tu país. Déjame saber que este mensaje llegó hasta ti. Y si conoces algún papá que está aceptando menos de lo que merece, comparte este video porque hay muchos hombres que necesitan entender que valorarse no es egoísmo, es necesidad. Si este relato te hizo reflexionar, deja un comentario contándome desde dónde estás viendo. Escríbeme también lo que sentiste escuchando esta historia. Cuéntame, ¿ya necesitaste poner límites con tus hijos? Y si esta historia te hizo pensar, deja tu like y suscríbete al canal para seguir acompañando historias reales de hombres que eligieron su dignidad. Porque aquí no contamos historia de víctimas, contamos historia de empezar de nuevo. Un abrazo desde Ciudad de México, desde mi departamento nuevo, desde mi vida nueva, desde mi dignidad recuperada. Y recuerda, construiste mucho más que una familia. Construiste a un hombre que merece respeto.